Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Quiero, con la ayuda del Señor en esta noche, seguir un poquito la línea que venía predicando sobre la carta a los hebreos. ¿Sí? Y si recuerdan bien, estuvimos hace unos domingos hablando sobre esos famosos, testigos, héroes de la fe, como llaman algunos, que aparecen en Hebreos capítulo 11, y lo que la fe produce en nuestras propias vidas, y somos llamados a vivir por fe. ¿Se acuerdan que hablamos? El domingo siguiente pudimos hablar un poquito sobre lo que seguía en ese aspecto, sobre la vida de la fe del capítulo 12, ¿recuerdan? Sí, que estuvimos charlando sobre el capítulo 12, sobre correr la carrera. De qué forma deberíamos correr la carrera, y esa comparación que hace el escritor de los Hebreos de lo que es la vida cristiana como un correr la carrera por fe, ¿no? Y nos daba varios consejos respecto a cómo correr, a despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia, y mirar y puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Esos son un poquito los consejos que daba, y termina esa parte, esa sección, el versículo 13, diciendo, hay gente que en esta carrera tiene a veces las rodillas un poco torcidas y los pies también, y la senda es un poco torcida, pero hay que enderezar esa senda, hay que correr. Ustedes saben, una carrera, yo no puedo andar zigzagueando por cualquier lado. Yo tengo una dirección y tengo un camino que correr, y debo hacerlo en la forma que Dios quiere. Y termina ese versículo 13 diciendo, esa carrera, por favor, enderecen por la fe también la senda de sus pies. Corran derecho, corran al objetivo, al lugar donde tienen que ir. Deben correr. Y ahí quiero retomar el versículo 14 en adelante hasta el 17, no son muchos versículos, donde el autor de Hebreo va un poquito a clarificar, ¿y qué es eso de correr? ¿Qué significa para nosotros correr derecho? ¿Qué cosas son las que tenemos que prestar atención y buscar y anhelar? ¿Y qué cosas debemos tener cuidado en esa carrera de correr en la dirección correcta y correr derecho? ¿Lo tienen ahí? Capítulo 12 de Hebreos, versículo 14 en adelante, dice así la palabra del Señor. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Amén. Hasta ahí. Señor, gracias por tu palabra preciosa, eterna. Padre, gracias que podemos reunirnos con libertad a escudriñar la Escritura, tenemos la libertad de escuchar una predicación, de predicar. Gracias, mi Dios, porque nos das también la salud de estar aquí y poder sentarnos en un lugar cómodo y tranquilo y disfrutar de lo que tú nos das, Señor. Yo espero, confío en ti, Señor, que esta sea un alimento real para el alma de mis hermanos que están aquí escuchando. Que sea un alimento que satisfaga la sed de su espíritu, pero que también pueda traer bendición, corrección, ánimo, esperanza y seguridad en su camino a la salvación, Señor. Por favor, ayúdanos a correr la carrera de la forma en que podamos llegar a la meta.
Obra en aquellos que están, Señor, atrasados o se han retrasado o se han, Señor, distraído en este caminar. Obra en aquellos, Señor, que están enredados en las cuestiones de este mundo que les frena al caminar. Obra en cada uno de nosotros, Señor, porque de verdad te necesitamos. Que tu palabra pueda desafiar a nuestras vidas. Pueda hacer una obra profunda en nuestros corazones. Y pueda darnos, Señor, la gracia y la fe necesaria para correr esta carrera. Confiamos en ti, Señor, descansamos en ti, creemos en la obra de tu Espíritu Santo, obrando. Es por eso que nos reunimos, Señor, sabiendo que tú prometes que tu presencia estaría junto con nosotros. Por eso que te alabamos, Señor, es por eso que leemos tu palabra, es por eso que escuchamos una prédica, es porque vos estás, Señor, vos sos la razón principal de todas las cosas. Y otra vez más, Señor, nos ponemos bajo tu dirección, tu luz. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Como les dije, entonces ya hice la introducción antes de empezar. De eso está hablando el autor de los Hebreos ahora. Hay que correr la carrera. Hay que ir en una dirección, ok, hay que ir recto. ¿Qué significa esto? Entonces el autor ya deja un poco las metáforas que hasta ahora usó, como la carrera y todo eso. Ahora de golpe él deja la metáfora y va a hablar directamente. Y va a dar consejos puntuales, derecho, para el que entienda. Bien sencillo. Y lo primero que va a decir, versículo 14, busquen ¿qué? La paz con todos. Y después dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dos cosas que debemos buscar como hijos de Dios que estamos corriendo la carrera. La primera de ellas es buscar la paz. ¿Saben? Ahí encontramos de golpe que el autor va al decirnos busquen, claramente nos está hablando de algo que nosotros tenemos que hacer, del cual no somos pasivos. Algo que debemos procurar y que demanda esfuerzo, que no sale solo, ni es sencillo, pero que es nuestra responsabilidad hacerlo. Busquen, es un imperativo. La primera cosa, busquen la paz. Y podríamos pensar, recordando por ejemplo el Salmo 34, voy a usar muchos versículos porque hay cosas que quiero aclarar y voy a hablar un poquito de una doctrina teológica puntual y ahí quiero usar para que quede claro. Versículos, así que me van a tener que tener paciencia. No les voy a hacer buscar, pero sí los voy a ir nombrando. Si tienen virome o cosas para anotar, vale la pena, ¿sí? Pero lo primero un poco dice, pensando el Salmo 34, 14, dice, volveos del mal y haced el bien, buscad la paz y seguidla. El salmista parece que dice algo parecido, ¿verdad? Buscad la paz y seguidla, claro. Lo que el salmista está hablando puntualmente en realidad es lo que la famosa palabra que en hebreo se conoce mucho, que es el shalom, ¿no? Esa paz integral, esa paz que tiene también prosperidad en todos los aspectos emocionales, intelectuales, esa paz que nos centra, que es la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es completa. De eso habla el salmista, pero como vemos acá, el autor del Hebreo, aunque esto puede estar involucrado, sin duda, la realidad de la paz es una bendición que viene de la obra de Cristo en la cruz, que Él es nuestra paz. Pero lo que el salmista está hablando, lo que el autor está hablando, fíjese que dice, busquen la paz, ¿qué? Con todo, está hablando de relación. Lo que el salmista está hablando es buscar la paz con todos. Y Pablo va a decir algo parecido muchas veces, por ejemplo en Romanos capítulo 12 va a decir, si es posible, en cuanto sea posible por ustedes, traten de estar en paz con todos. Dando a entender Pablo también claramente, y lo mismo el autor del Hebreo, que es algo que nosotros debemos hacer, pero también tenemos que ser conscientes que a veces eso no es posible. Porque vivimos en un mundo caído y roto. En un mundo donde a veces también nuestro corazón y los corazones del resto puede ser egoísta. Y a veces no quiere paz. No quiere ceder. No quiere dar la razón. Y tampoco buscar la paz no es a cualquier... Y nos deja claramente, la paz no es a cualquier precio.
No es, ¿cómo puedo explicar? La paz no es, por ejemplo, que yo veo a alguien que está haciendo algo mal, porque ahora vamos a ver que esto completamente, ahora el autor va a seguir hablando y nos va a hablar sobre esto. Veo a alguien que está pecando, está mal, está equivocándose, y yo digo, no, ¿sabes qué? Dios me dice que busque la paz. Si yo le digo eso, va a ser solo para que se enoje conmigo. Por consiguiente, mejor yo me callo. Y estoy en paz. Qué obediente el hermano, ¿no? Que busca la paz en todo. No, justamente. No está hablando de eso. Por eso Pablo dice, mientras dependa de vosotros. La paz no es a cualquier precio. La paz no es decir, ok, vamos a buscar la paz entre todas las religiones. No importa si creen en Jesús, creen en Mahoma o creen en el bomberito, yo qué sé. Pero vamos a estar en paz todos. Vamos juntos al mismo lugar, creemos todo lo mismo. Puede ser cosa. No a cualquier precio. La verdad por sobre la paz. La verdad de Dios está más allá. La paz verdadera, la paz de Cristo no fue ganada a cualquier precio, sino se pagó un alto precio. Y dice 14:19, dice de Hebreo, dice, por lo tanto hagamos todo esfuerzo para hacer aquello que conduce a la paz. Vuelve el autor a redoblar la apuesta y dice, miren, aunque es verdad que no es a cualquier precio, ustedes deben hacer todo esfuerzo en buscar la paz entre ustedes. Y empezando principalmente por aquellos que son del pueblo de Dios. A ellos le está hablando, a la iglesia de Jesucristo. Es a ellos que está hablando, porque la paz no es algo que ellos o que nosotros hayamos ganado o fabricado. La paz nos consiguió Cristo en la cruz del Calvario. Dice Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre él. La paz con Dios, en primer lugar, pero también a su vez esa paz con Dios nos permite poder empezar a desarrollar y a cuidar. Nuestra tarea es buscarla y cuidarla, no fabricarla. Pero somos llamados a cuidar y a buscar esta paz entre nosotros. Es más, dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, hablando en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores. Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos llamados, mis queridos, justamente a traer paz. Es una tarea del Evangelio, la paz con Dios en primer lugar, del ser humano con Dios. Pero a su vez, una vez que eso está, la paz entre nosotros. Y la iglesia debe ser un reflejo de esa paz en este mundo. Una paz que tiene como cemento, como pegamento, como un unidor, no sé qué podemos usar, pero ¿me entiende la idea? Que tienen como lo que une a esa paz, lo que mantiene esa paz es el amor. En Cristo Jesús. ¿En qué conoceráis que son mis discípulos? En que os améis unos a otros. Somos llamados a vivir, a buscar realmente esa paz. Pero no puedo buscar la paz con otros. Y la paz, no solamente mi hermano aquí en la iglesia, sino también en tu familia, en el trabajo. En aquellos lugares somos llamados a traer paz. A ser agentes que traen una transformación en nuestro alrededor. Que producen paz. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Pero no puedo buscar vivir en paz y estar en paz con otros si no he conocido a la verdadera paz. No puedo producir, no puedo sin Cristo, si realmente no he entregado mi vida a Jesús. Si no he rendido mi vida a Cristo, si Él no ha perdonado mis pecados, si Él no he tomado esa paz, la ha hecho mía por la fe en Cristo Jesús, si realmente no es reconocido que soy un pecador, no puedo vivir esa paz, por más que lo intente, por más que me esfuerce, porque dentro mío no habita el Espíritu de Dios.
Una de las cosas que más busca este mundo y que más padece, ¿saben? Este mundo son las enfermedades mentales. ¿Saben eso? Se cree que más o menos el 70% de las enfermedades físicas son producidas por problemas de falta de paz. Y el mundo busca esta paz en cualquier cosa y en cualquier lado. Pero hay un solo lugar donde la paz verdadera realmente puede ser tuya. Y ese es a los pies de Jesús, entregando tu vida a Él. Si querés paz, si buscas la paz que sobrepasa todo entendimiento, que está por sobre toda circunstancia, pues yo te invito que no te vayas de aquí sin poder decirle al Señor Jesús: entrego mi vida a ti. Cansado de andar buscando esa paz por mis propios medios, sin éxito. Quiero realmente encontrar esa paz que solo vos podés dar. Amén. Es esa la paz que realmente el Señor nos da en eso. Pero la segunda cosa que nos pide buscar, que ustedes vieron recién, la paz con todos. Por eso, hermano, me detengo un ratito también. Por eso muchas veces, ¿saben? Siempre decimos en la cena del Señor que antes de que empiece, que antes de venir a la cena, si no estás en paz con alguien, estás peleado con alguien, aprovechá ese tiempo de poder reunirte y poder pedir perdón. La paz tiene mucha relación también unos con otros, tiene mucha relación también con el perdón. No tiene relación directa con el quien tiene razón, sino más bien tiene que ver con el perdón, el pedir perdón y el perdonar. Que el Señor nos dé esa gracia de poder ser sensibles a la voz del Espíritu y perdonar a otros y pedir perdón también y aprender a pedir perdón. ¿Saben? Yo creo que a veces cuando no es tan grave la fe es más fácil pedir perdón perdonar que pedir perdón. Porque pedir perdón demanda humillarse. Es ponerse bajo otro. Pedir perdón es más difícil a veces. Y es un gran problema en este mundo. Pero bueno, hay otras cosas que quiero decir, pero me quedo ahí. Quiero pasar a la segunda cosa que pide el apóstol, que busquemos. ¿Sí? Que busquemos intensamente. Y aquí me voy a detener, porque aquí sí voy a hablar un poco de teología. La segunda cosa, ¿cuál es? ¿Escucharon ahí o no? Buscar la santidad. Y tiene algo que sigue ahí que recontra pesado, impresionante o fuerte. Sin la cual, ¿qué? Nadie verá al Señor. La paz, por un lado, quieren correr derecho, quieren llegar a la meta, pues busquen todo el tiempo la paz. La paz no es algo que busco, ni la santidad, lo que busco un momento, un día, la encontré, acá está, listo, ahora sí ya está, la encontré. No, es una cuestión de búsqueda diaria, todo el tiempo. Lo mismo la santidad. No es algo que ya encontré, ya la agoté, ya es mía, ahora sí soy. La paz y yo somos uno, y a partir de ahora no tengo ningún problema si fuese así, ¿verdad? Todos sabemos que en la vida esto no es así, es algo que debemos buscar. La segunda cosa que debemos buscar, y que hoy parece que muchas veces en los púlpitos se quiere sacar y no hablar mucho, es la santidad. Para empezar a hablar sobre esto tendría que hablar primero qué significa ser santo. Porque también existe una gran confusión a veces en esta palabra. ¿Qué significa ser santo? Primero, la palabra santo literalmente significa apartados para Dios. En el caso, en el contexto de la Biblia, es apartado del mundo para Dios. Eso significa la palabra santo. Ahora, el autor nos dice que debemos buscar la santidad constantemente. Y saben, cuando escuchamos la palabra santo, yo no sé, pero a mí al principio, hace mucho tiempo, cuando recién me convertí y antes, cuando uno piensa en la palabra santo, a la mente le viene esas personas que son extraordinarias. Es un santo. Y también lo usamos a chiquitito cuando es buenito, dice, es un santo. ¿Verdad? Mira, este chico es un santo. O si no, pensamos, santos son, es una persona santa. Es más, en alguna Biblia
aparece ahí donde dice San Pedro, San Pablo, San Lucas, decimos, y sí, está bien. La verdad, esos son santos. Pero si yo te dijera que la Biblia dice que todo aquel que pertenece a Cristo es santo. Si has creído en Jesús, sos santo o santa. Me miran como diciendo, no, en serio. De verdad lo dice. 1 Corintios 1:2, por ejemplo. Por ejemplo. Y lo que voy a hablar ahora es de lo que los teólogos hablan sobre la santidad en sus tres etapas. Una etapa inicial, una etapa progresiva y una etapa final. Empiezo por la inicial. Que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido, ¿qué? Santificados en Cristo Jesús, santificados, hechos santos. Llamados también, no solamente han sido santificados, han hecho santos, son llamados a también ser santos. Y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron otra vez santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Señor. Ahora, alguien puede decir, ok, sí, pero pasa que la iglesia de Corinto era gente extraordinaria también. Todo santo. Imagínense, hermosa iglesia, santo. Yo le invito a que ustedes lean 1 Corintios y después me cuentan qué tan extraordinario y tan sobresaliente era la iglesia de Corinto. Para que una idea más o menos, y no es para, yo no quiero que ahora, bueno, si ellos son así, entonces nosotros no nos tenemos que preocupar. Pero ahí había orgullo, ahí había peleas, si hay orgullo hay pelea clavado, ahí había pecados tremendos, tremendamente, que llamaban la atención, que Pablo te decía, esto no escucho ni entre los gentiles. Pero sin embargo, Pablo les dice a la iglesia de Corintios que han sido santificados. Es la obra de Cristo en la cruz, que nos aparta del mundo para vivir para Dios. Somos hechos santos. ¿Qué significa esto? Que a partir de que hemos puesto nuestra fe en Jesús, que hemos nacido de nuevo, el poder que el pecado tenía sobre nuestra vida, en el cual nosotros éramos esclavos y no podíamos hacer otra cosa más que pecar, porque era nuestra naturaleza, en la cruz fue quebrado ese dominio. Esas cadenas que nos ataban se rompen y somos libres. Ya no nos domina el pecado. Ya no hacemos solo la voluntad del pecado. Ahora somos libres para escoger a Dios. Para escoger hacer la voluntad de Dios, para vivir para Él. Pero esto significa que yo entonces no peco más, no. Significa que soy libre. Pero no soy libre del dominio, pero no de la influencia del pecado en mi vida. Significa que voy a todavía pecar lamentablemente, pero que el pecado no me domina, que no practico más el pecado, aunque sí peco. Y encuentro salvación, encuentro perdón en Cristo Jesús cada vez que lo hago. Yo soy libre, soy santo. Dios me apartó para que viva para Él. Me ha hecho uno de sus santos. Te ha hecho uno de sus santos. Por eso es que no podemos vivir de cualquier forma. Si realmente Cristo te ha escogido, si el Padre te ha apartado como su oveja en su grey, eres libre. Vive esa libertad. Y no te vuelvas a ser esclavo del pecado. No voy a ponerte bajo el dominio del maligno. Porque eres libre. Porque tus cadenas fueron rotas. Vive para Él. Somos santos. Esta es la etapa inicial de la santidad, ¿no? De lo que la teología llama santidad. Pero también existe la verdad que, y todos somos conscientes que
y si somos sinceros podemos decir, ok, soy santo porque Dios dice que soy santo y por lo que Él hizo en la cruz. Pero de verdad, en mi vida práctica, lamentablemente todavía peco. ¿Alguno que no peca acá ahí? Si hay uno que sí que ya murió. No, está en el cielo en realidad, pero acá puede haber aquellos que pecan porque no tienen otra opción, porque son pecadores y no han conocido a Jesús. Y puede haber aquellos que son libres, pero que lamentablemente de vez en cuando todavía sucumben ante la tentación y caen en pecado, pero vuelven cada vez al Señor pidiendo que Él los transforme y los cambie. Pero este proceso aquí también viene ahora, es el proceso de la santificación, ¿sí? Es una santificación, podríamos decir, progresiva, que va a un aumento, o debería ir generalmente en aumento durante toda nuestra vida, mientras estamos en esta tierra. Un proceso que va a dura desde que conocemos al Señor y entregamos nuestra vida, y que termina el día que estemos en su presencia. Mientras estemos aquí, nunca vamos a ser perfectamente santos en ese aspecto. Siempre va a haber cosas que Dios va a tener que trabajar. A través de las pruebas, las dificultades, a través de tentación, de muchas formas Dios va a ir trabajando en nuestra santificación constantemente en nuestras propias vidas, día tras día, día tras día. Por eso, el verdadero Hijo de Dios, aquel que ha nacido nuevo, nunca puede decir, mira, yo tengo este carácter de miércoles siempre. Así que yo voy a ser igual así hasta que me muera. Así que me aguantan como aguántenme así. No. Porque Cristo murió por ti. Y Él está, si es verdad eso, Él está trabajando en tu vida. Él está transformando tu ser, Él te está santificando y Él está transformando también tu carácter en eso para hacerlo más parecido a Jesús. Entonces no puedes decir que vas a hacerse siempre porque si no, Dios no está hablando en tu vida. O alguien puede decir, hoy está luchando con algún pecado y puede decir, yo nunca voy a salir de este pecado. Hermano, sí, posiblemente luches toda tu vida. Pero el Señor puede hacerte libre. El Señor está trabajando en tu vida para librarte de todo el pecado que te tiene aprisionado y te tira para atrás. Te tira para atrás. Mire lo que dice Pablo en Filipenses, famoso 3:13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Está hablando el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si yo una cosa hago, y Pablo dice, yo no estoy, nunca arrogas perfección acá, simplemente yo una cosa hago. Yo sigo para adelante. Un poco lo que el autor hebreo nos está enseñando también. Busquen la santidad, seguir para adelante. Deja de mirar para atrás. Aún deja de mirar tus propias fallas. Y tus debilidades, no mires más, no te quedes atado diciendo yo no voy a salir de esto, esto siempre me va a perseguir o esto me va a apresar siempre, sino mirale a Él. Y fíjense cómo en esto Pablo se ve claramente sí, Pablo es colaborador con Dios en este proceso. Yo me esfuerzo, yo me tiro hacia la meta. Y el autor del hebreo dice, busquen la santidad. Hay un proceso. Dios está obrando ese proceso de santidad en tu vida. Poder reconocer esa obra de Dios en tu vida si mirás. Y ahora sí te invito a mirar un poquito cómo era tu vida antes y cómo es ahora. Porque hay un gran peligro. Y ahora el autor del hebreo nos va a hablar sobre que esto no esté sucediendo en tu vida. Que no haya un verdadero proceso de santidad, porque es posible que estés engañada en quién sos en Cristo Jesús, y si realmente lo sos. Este es un proceso entonces que dura toda la vida, nunca será completamente acabado, y siempre somos llamados a buscar la santidad. ¿Saben? Si a alguien yo le preguntara a un cristiano la verdad, qué interesante cómo hemos perdido esto, ¿qué buscarías para tu vida cristiana?
¿Qué es lo que más quisieras o qué son las cosas que más buscaría en tu vida cristiana crecer? Yo creo que me costaría mucho encontrar a alguien que me diga la santidad. ¿Cierto? Porque yo creo que la mayoría diría, yo quiero servirle al Señor en esto. Yo quiero hacer esto para el Señor. Pero difícilmente alguien diga, yo quiero ser más santo. Pero es que la palabra de Dios nos manda. No nos dice otra cosa, nos dice, busquen la santidad. Hermanos, porque al crecer en esto, bueno, ahora vamos a hablar de los efectos que esto tiene. También, a medida que vamos creciendo, vamos a ser cada vez lo más parecido a lo que seremos en el cielo. Es un proceso de ser parecido a la imagen de Cristo, de llegar a ser lo más parecido que vamos a ser en el cielo. Ese proceso de santidad. Que significa, a fin de cuentas, desarrollar la imagen de Cristo en nuestras propias vidas. Y Dios está involucrado en ese proceso nosotros. Y ahora lo vamos a ver. La tercera etapa es el momento en que realmente seremos completamente santos, en el sentido que ya el pecado no solamente no está, sino que no tiene nada más que ver con nosotros, no tiene ninguna influencia más en nuestras vidas, ya no puede afectarnos en ningún aspecto. Y eso será cuando estemos realmente en su presencia. Lo que la teología llama la glorificación. Ahí seremos tal cual Dios siempre quiso que seamos. Ahí le veremos a Él tal cual es. Ahí disfrutaremos de su presencia. Ahí sí realmente. Pero mientras eso pasa, en esta tierra, tu vida y mi vida está en un proceso de santificación. Algún día, cuando el Señor venga, seremos completamente libres de toda influencia, de todo rasgo de maldad, de todo pecado. Pero mientras tanto, el Señor está en ese proceso. Y en ese proceso, me vuelvo al punto 2, en ese proceso de progresión de la santidad. Quiero también decirle en primera cosa, que este proceso, y es importante, la santificación no es una tarea individual. No se alcanza individualmente, sino es más bien una tarea corporativa, donde todos juntos vamos creciendo en este proceso. Todos tenemos participación y ahora vamos a ver cómo el autor de los Hebreos nos llama a que tengamos cuidado con el otro, a que velemos por los otros también, a que andemos juntos. El verbo también está, busquen, el mandato está también en plural, busquen. Y esto no es una búsqueda individual y juntos, por eso tampoco podemos hacerlo sin congregarnos, sin tener comunión los unos con los otros. Es necesario porque también en ese proceso Dios va a usar esas relaciones en paz para moldear también nuestra propia vida y moldear nuestros caracteres y transformar nuestras vidas más parecidas a lo que Cristo es en nosotros. Es juntos que lo hacemos. Y en este proceso, el hombre y Dios cooperan en la santidad, ¿saben? Por eso el autor acaba de decirnos, busquen. Pero por otro lado también, le escuchamos recién, Dios es el que santifica y que hace ese proceso en nuestras propias vidas. Los dos trabajamos juntos, es verdad. Que Dios hace la parte mucho mayor. Él es Dios. Y vos y yo somos seres humanos limitados, que apenas vamos. Nuestra parte en esta tarea de la santificación es pequeña, pero es algo que nos corresponde a nosotros. La parte de Dios, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el Dios de paz os santifique completo. Dios obrando santidad en nuestras vidas. Él está trabajando en tu vida y en mi vida. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce en vos y en mí el querer por el hacer. Es Dios el que produce santidad en nosotros. Es Dios el que produce, cambia nuestros corazones. Es la obra de Dios obrando. Es Él por medio de su Espíritu
Obrando, una santificación ganada para nosotros por Cristo en la cruz, y es una obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Amén. Trabajando para santificarnos. El Espíritu Santo, el que produce fruto del Espíritu en tu vida. Paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza. Es el Espíritu. Es Él obrando en nosotros. Trabajando en nuestra propia vida. Él hace todo eso en nosotros. Si nosotros crecemos en santidad, andamos en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu, es decir, que somos cada vez más sensibles a los deseos y a los estímulos del Espíritu en nuestras vidas y carácter. Eso significa crecer en santidad. Eso significa crecer en el Espíritu, ser sensible también a la voz de Dios. De la misma forma, cuando nosotros en este proceso empezamos a desoír las cosas que el Espíritu nos dice, cuando empezamos a ir por caminos que Dios nos dice que no vayamos, cuando empezamos a hacer cosas que sabemos que Dios nos está diciendo que no lo hagamos, nuestro corazón empieza a endurecerse y a ser cada vez más insensibles a la voz de Dios. Pero a su vez, cuando lo escuchamos, cuando obedecemos, y recuerden esto, en serio, a veces pensamos que es medio místico, no es, el Espíritu Santo es una persona y nos habla y nos influencia y se comunica con nosotros de muchas formas. Empezar a escuchar a la voz del Espíritu Santo en tu vida y hacerle caso. A veces no es, obviamente no va a escuchar una voz y decir, fulanito, no haga eso, pero va a sentir en tu corazón y algo va a impresionar en tu corazón. Por ahí te dice, yo no sé, a veces Dios habla también así, ¿no? Y va a sentir en tu corazón algo y Dios te va a advertir, obedécelo. A veces el Espíritu Santo puede usar a un hermano, una hermana que te viene y capaz que justamente el que menos espera de todo, el que menos te simpatiza, ese viene y te dice la justa. Y vos estás queriendo ir para el otro lado y dicen, no, haga eso, o anda para allá. Obedece a la voz del Espíritu, sé sensible, sé obediente, y tu corazón y tu mente van a comenzar a ser cada vez más sensibles a la guía del Espíritu Santo, a escuchar la voz de Dios. Y por supuesto, esto te va a llevar a crecer en santidad. Amén. Pero también está en nuestra parte, lo que nos toca a nosotros en este proceso de santidad. Porque ya vimos lo que Dios hace todo, pero también está en nuestra parte. Y nosotros tenemos dos cosas, dos funciones, podríamos decir dos cosas que hacemos, que debemos hacer. La primera parte, podríamos llamar una parte pasiva, ¿sí? Donde dependemos de Dios para que nos santifique. Las Escrituras nos animan a confiar en Dios, a orar pidiéndole que nos santifique y a confiar que Él ya está obrando en nuestra vida. Esta parte es pasiva. Yo lo que soy llamado es a confiar en el Señor. Soy llamado a pedirle, Señor, santifica mi vida. Señor, haceme cada vez más parecido a ti. Que pueda ser más parecido a vos cada día. Transformar mi carácter. ¿Saben? Yo no sé, pero yo creo que muchas veces nuestras oraciones se ponen tan de niños y tan superficiales que estamos todo el tiempo pidiendo cosas que queremos. Y la mayoría de las cosas son para este mundo. Pero ¿cuánto dedicamos a orar realmente, Señor, transformar mi vida? Señor, santificar mi vida. Porque a fin de cuentas esos son los deseos de Dios para nuestra vida. Porque Él sabe que cuando eso produce en nuestra vida tiene gozo y paz. Y tenemos todo lo que necesitamos, pero de alguna forma, cuando escuchémonos orar y veamos, tratar de pensar un ratito, ¿cuáles son tus motivos de oración? Y no digo que ninguno sea inválido, para el contrario, pero ¿cuánto dedicas realmente a poder pedirle, Señor, realmente a tu crecimiento interno? A tu crecimiento de tu vida integral espiritual. ¿Cuánto dedicas a eso? Y más, simplemente la pregunta te va a responder sabiendo cuánto anhelás realmente ese crecimiento. Y lo que les pregunté hoy, les vuelvo a decir, ¿cuál fue la última vez que dijiste, Señor, santifica mi vida? Quiero crecer en ti.
Quiero ser parecido a ti. ¿Eso es parte de tu vida, tu oración diaria? No. Y si sumamos a eso, solemos pedir más. Si llegamos a pedir eso, pedimos para otro, ¿no? Que le vemos que está más o menos el otro. Pero yo no tanto, yo estoy bastante bien. Pero mi hermano, somos llamados el propósito de Dios para nuestras vidas es que seamos parecidos a Jesús. Y está bien que te vaya bien el trabajo, y está bien que te vaya bien en la universidad, en la escuela, y está bien, todo eso está perfecto, está muy bien, y orar por todas esas cosas, está muy bien, pero orar por un crecimiento en Cristo. Orar por ser más parecido a Él. Orar para que cuando vengan los problemas sepas siempre a dónde ir, en quién es tu paz, quién es tu gozo. Porque son esas las cosas que nadie puede quitarte, que nadie te puede robar. Y son esas las cosas las únicas que te vas a llevar. Que ese sea nuestro anhelo y nuestro deseo, ser parecidos a Jesús. Entonces, somos llamados a confiar en la obra de Dios. ¿Saben quién es el mayor interesado en este proceso de santificación en la vida del cristiano? ¿Quién? Dios mismo. Él es el que más desea esto. Que seamos más parecidos. Él es el que más quiere. Pero yo también te digo, es verdad. Y un poco antes, Hebreos va a hablar sobre esto un poquito. Dice, Dios disciplina a todo aquel que tiene como hijo. Así que sos hijo y Dios va a transformar tu vida para ser el hombre o la mujer que Dios quiere que sea. También va a haber disciplina de Dios. Dios va a corregirte. Y escuchaba hoy o ayer, un lado, me gustó mucho, Malaquías capítulo 3, versículo 3 dice, hablando sobre los levitas y el pueblo de Israel, que Dios dice, acrisola la plata y se sienta y purifica la plata, dice, así hago con mi pueblo. Y pensando en ese proceso que también Dios hace en nuestras propias vidas a través del fuego de la prueba. Y entonces escuché a alguien que fue a preguntarle a uno que trabaja con la plata, ¿cómo es el proceso? Porque quería saber, ¿por qué dice que se sienta y se pone al lado? Entonces le fue a preguntar a uno que trabaja con plata, ¿no? Y le dice el platero, le dice, sí, ¿cómo es el proceso? No, para limpiar la plata, para purificarla. Y dice, lo que yo hago es, prendo un fuego, coloco la porción de plata, lo que sea, viene en el centro del fuego porque es el lugar más caliente. Pero dice, pero yo tengo que estar muy cerquita de la plata porque necesito ver el proceso. Yo estoy ahí con la plata. Y la persona pensaba, así lo mismo Dios en nuestras diferentes pruebas. Siempre está muy cerquita de nosotros. Aunque a veces en el medio del fuego de la prueba nos parece que estamos solos. Dios nos saca los ojos de nosotros. Entonces, y ahí va purificándose y sacando, al derretirse, se va sacando la mugre, ¿no? Lo sucio, lo impuro. Y entonces le dice, pero tengo que tener mucho cuidado, porque si me paso del tiempo, se echa todo a perder. Si la plata pasa del tiempo de fuego, se echa a perder. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado para sacarla a tiempo. Entonces vi la pregunta que le hace esta persona, dice, ¿y cómo sabes cuándo es el tiempo justo? Y el platero se ríe y dice, no, eso es fácil. Cuando puedo, mi rostro se refleja en la plata. Cuando el rostro del Creador se refleja en nuestras propias vidas. Donde podemos realmente con nuestras vidas reflejar el rostro de Cristo en nosotros. Eso, mis queridos, es lo que Dios hace a través de eso. Y Él está interesado y trabajando en eso en tu vida y en mi vida, para que la imagen del Creador la podamos reflejar. Y para eso saca todas las impurezas y las cosas que Él quiere limpiar de nuestra vida. Y lo va a hacer. Y va a trabajar en eso. Pero esa es la parte pasiva, pero también está la parte activa. Dice Romanos 8:13,
Pablo dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero esta última parte sobre todo, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Pablo reconoce que es por medio del Espíritu, si es por el Espíritu, si es por medio de la obra del Espíritu, hacen morir la obra de la carne, pero ¿a quién le manda hacer morir las obras de la carne? ¿Al Espíritu o a nosotros? ¿Qué dijo? ¿Qué leímos recién? Pero si ustedes, por el Espíritu, hacen morir, es nuestra tarea. El Espíritu está obrando en nosotros. Pero nos manda a nosotros hacerlo. Recién leímos, porque Él produce el querer como lo hace por su buena voluntad. ¿Recuerdan Filipenses? Capítulo 2. Pero el versículo anterior, el versículo 12, que dice, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Y ahora viene el otro, pues Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay una responsabilidad nuestra. Sí, es verdad, al lado de lo que Dios hace, lo nuestro es nada. Pero tenemos que hacerlo. No podemos ser negligentes en cuidar nuestra salvación. No podemos ser negligentes en realmente en ser parte de nuestro proceso de santificación, de quitar las cosas que vemos, que Dios nos muestra a través de su Espíritu, que están mal en nuestra vida. Si queremos reflejar realmente el rostro de Cristo en nosotros, no podemos ser negligentes en utilizar los medios de gracia que Dios nos dio para que esto también se produzca. ¿Y cuáles son esos medios de gracia? Los que todos conocemos, la lectura y meditación de la Escritura. No puedo ser negligente en eso en mi vida. Lo que me limpia como el agua, lo que me corrige, lo que me sana la palabra de Dios, la oración, el tiempo de oración con el Señor. No puedo ser negligente. La adoración individual y en conjunto, como lo hacemos, es parte de nuestra vida. Sin duda, el compañerismo cristiano, el caminar juntos, la autodisciplina y el dominio propio. Si descuidamos el esfuerzo activo de lo que nosotros tenemos que hacer para obedecer a Dios, nos hacemos cristianos pasivos, cómodos, débiles y sobre todo muchas veces tibios. Si descuidamos la parte activa, lo que nos corresponde, eso es lo que nos pasa. Cristianos que no reflejan la imagen, cristianos que no crecen, cristianos con poco testimonio, cristianos débiles, que no pueden luchar con las tentaciones ni con las pruebas. Pero por otro lado, si descuidamos la parte pasiva, es decir, esa confianza en el Señor y saber que a fin de cuentas es la obra de Dios en nuestras vidas. Es Él el que produce el querer como el hacer. Es Él el que santifica, nos santifica en su Espíritu. Es la obra y confío en eso. Más que nada, más que lo que yo haga, confío en Él. Pero aún así hago. Pero si descuido esa parte pasiva de confiar en Él, reconociendo su gracia y misericordia en mi vida, entonces nos podemos hacer unos orgullosos y confiar solamente en nosotros mismos y dejar de mirar a Dios. Si creo que la santidad es obra sola mía, si depende de mí, voy a empezar a creer que yo soy mejor que otros. Y voy a empezar a juzgar a otros. Y sobre todo voy a sacar mi mirada de Dios. Las dos cosas tienen que ser parte de este proceso de santidad, ¿sí? De santificación. Y como les dije, es algo comunitario y les leo rápido Hebreos 10:24. Dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Considerémonos, mirémonos, animémonos unos a otros y estimulémonos a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Mi querido, el día se acerca. El Señor viene pronto. El mundo es cada vez más difícil. Pues considerémonos que no nos dé igual que un hermano se quede en el camino o que esté flaqueando. Ayudémonos unos a otros. Busquemos animar a los que están a nuestro lado y no dejemos de congregarnos porque lo necesitamos.
necesitamos para nuestro crecimiento y nuestro proceso de santidad. Termino. La santificación, y voy rápido esto simplemente para resumir, si no, no me alcanza el tiempo, afecta todo nuestro ser. Afectan el proceso de santificación nuestra mente, nuestro intelecto. Dice Romanos capítulo 12, transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. La santificación es un proceso también que va a cambiar nuestra forma de pensar, la forma en que vemos las cosas, la forma en que tomamos decisiones, la forma en que juzgamos las situaciones, porque la empezamos a hacer con la mente de Cristo. Y eso es lo que Dios está obrando en nosotros. Dice Colosenses 3:10, nuestra nueva naturaleza se renueva en conocimiento a imagen del Creador. Nuestra mente es renovada. También el crecimiento en santificación afecta nuestras emociones. Las cosas que nos gustan, las cosas que nos mueven, las cosas que nos conmueven empiezan a cambiar. Si ven el fruto del Espíritu, van a encontrar que muchas de ellas son emociones. O lo que consideramos emociones, amor, gozo. Son cosas que va a cambiar los afectos de nuestro corazón. De golpe antes había cosas que para nosotros eran valiosas y amábamos y ahora empieza a cambiar. Pablo puede decir, para mí el mundo es, y las cosas que el mundo son basura. ¿Qué cambió ahora que Pablo empieza a amar las cosas de Dios? Porque ama al Señor. Pero eso defectiblemente le empieza a mostrar que las cosas que el mundo le ofrece no tienen valor. Que no le dan nada. Que para él son basura. Y eso por el proceso de santificación. Si estás muy apegado a las cosas del mundo y reconoces que demasiado te gustan las cosas del mundo, pues mi querido, empieza a trabajar en tu santificación y confía y pon tu vida en las manos del Señor para que Él obre este proceso en tu vida, que seas cada día más parecido a Él. Además, la santificación afecta a nuestra voluntad, la forma en que decidimos, por supuesto. Y paso rápido, la santificación afecta a nuestro espíritu. Sin duda, que es más parecido a Jesús. Y saben, nuestra santificación afecta aún nuestro cuerpo físico. Dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y aquel mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue aquel que llama y es aquel que lo hará. Afecta a nuestro cuerpo físico. Hay un pasaje que me gusta mucho siempre, que en Proverbios, que dice, el corazón alegre, ¿verdad? ¿Es cierto? Hermano, una persona llena del Señor, pues, ser físicamente no tan agraciada. Por ahí. Aunque son todos lindos, ¿no? Del tatu. Pero vos ves ese rostro, mi querido. Y pasa a segundo plano lo que sea. Ves, realmente da gusto ver a alguien así. Alguien lleno del Espíritu. Alguien parecido a Jesús. De verdad, da gusto escuchar, da gusto estar, da gusto mirarla, porque hay gozo. Tu rostro mismo cambia en su fisonomía, ¿verdad? Bueno, termino diciendo lo que en esta parte. No se pongan contentos, esta parte. Termino esta parte diciendo lo que el autor dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué dice esto? Simplemente ahora vamos a hablar un poquito porque él le dice guarda con caer de la gracia y todo eso. ¿Por qué dice esto? Porque simplemente, mi hermano, si Dios no está obrando un proceso de santidad en tu vida, ten cuidado porque es posible que en realidad no seas santo. Que aunque hayas recibido la verdad y hayas escuchado, todavía tu vida, Dios no ha empezado a obrar en tu vida. Dios no está trabajando en tu vida. Y nadie que no es santo va a poder ver a Dios, porque Dios es santo. Y nada que no es santo pueda estar en la presencia del que es santo, santo, santo. No podría estar. Porque se moriría automáticamente. Nadie.
Imagínense, el autor va a hablar después, un poquito después va a decir, y todavía estamos hablando de algo mucho más grande que la montaña allá en el Sinaí, cuando la gente escuchó esa voz y decían, no nos hable él, sino hablarnos nosotros, del miedo que tenía del santo que hablaba, el Dios santo que hablaba en el monte, diciendo, lo que usted se acercan es mucho mayor que eso. No podríamos. Somos llamados a ser santos porque Él es santo. Amén. El Señor nos ayude y que ese sea realmente un motivo de oración para nuestras propias vidas. Dice el versículo 15. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Y fíjense cómo empieza ese versículo 15. Dice, cuídense. Cuídense unos a otros. Miren por el otro. Está hablando de comunidad. Miren uno por otro. Saben que ninguno, dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando. ¿De qué habla el autor de los Hebreos? Bueno, sin duda está hablando de la amargura. Pero, ¿saben? Podríamos decir, ok, sí, yo conozco. ¿Quién conoce personas amargadas? Amargadas. ¿O quién era una persona amargada? Bien, valiente. Sí, las personas amargadas lo que tienen es que generalmente la amargura no le queda para ella sola. La persona amargada siempre termina contagiando al resto. Siempre, siempre. ¿Por qué es contagioso? Dice, porque y contagia al resto. Dice la Escritura, y es cierto. La persona amarga siempre va a tender a poder expresar su amargura y generar un círculo de amargos, ¿no? De eso. Y aún a veces tenemos historias, no voy ahora la Escritura, pero aún historias donde esas amarguras trascendieron generaciones, transmitiendo esa amargura que hay en el fondo del corazón, de uno a otro, constantemente. Y lo que nos lleva a la amargura generalmente son dos cosas, ¿no? Uno es la falta de perdón y la otra es el resentimiento. Que a veces alguien resentido no es solamente por falta de perdón, puede ser resentido por mucho, por envidia, resentido por un montón de cosas. Porque a otro le tocó mejor cosa que a él, yo qué sé, muchas cosas te pueden llevar al resentimiento. Pero son las dos cosas que se me vienen a la mente rápido, que generalmente producen en una persona un profundo, con el tiempo, sentido de amargura. Y saben, y eso pasa en el mundo y también a veces, pero la advertencia que está acá está para también la iglesia. Esa amargura que toma nuestros corazones y que nos hace ver, también es como si fuese un lente que nos ponemos y en el cual empezamos a ver todas las cosas con ese lente, pero la amargura en nuestro corazón. Y eso rápidamente se contagia y a veces el proceso de la amargura a veces no son cosas tan profundas, pero hacen daño. Y dice, tengan cuidado con eso en la iglesia. Que no brote ninguna de esas raíces porque es contagioso. Y saben, eso es típico en la iglesia, se da de una cosa. Siempre la persona amarga, y me ha pasado, yo conté el otro día en una reunión que estábamos los líderes de célula, cuando una persona está amargada por alguna razón, ve todo con esos lentes. Entonces la iglesia ve mal, ¿no? Los hermanos, no, ahí no hay unidad. No, estás solo, nadie te hace caso. No, porque ahí, no, el pastor, ay, el pastor. Y fui al culto, no, mal, si no hay amor. Y empezamos a ver, y golpe, y es como, son imanes, ¿no? Porque a veces, justo, ¿con quién te pone a hablar? Con otro que está igual. ¿Verdad? Y el otro está igual en lugar de decirte, no, pero pará, no es tan así. O si no pasa también, muchas veces pasa, y estoy diciendo todas cosas que pasan en la iglesia para que no pase. Entonces, hablamos con otro que no piensa igual, pero como es un hombre de paz, no te quiere llevar la contra. Entonces te dice, y sí, pero no piensa. Y ese que dijo, dice, viste, sí, porque el hermano también me dijo. Tengo razón. ¿Ve? Lo que yo te digo, esto está faltando. Y usted no tiene ni idea eso cómo empieza a escalar. Y de golpe todos empezamos,
un grupo empieza a creerse que eso es así, de verdad. Pero ninguno de eso, y me incluyo, a veces vuelvo a decir, me ha pasado, ninguno de esos somos capaces de poder ser de bendición y poder saltar esa amargura y poder decir, bueno, ok, capaz que así, pero sé que yo voy a hacer algo diferente. Yo me voy a acercar a los que no se acercan. Yo me voy a ir a ayudar a los que no ayudan. No, porque siempre está esperando, porque el problema no es de él, por supuesto. Él detectó el problema, la amargura. Ahora la solución tiene que venir de otro, ¿verdad? Y a fin de cuentas la amargura. Y el autor de Hebreos posiblemente no esté conociendo Dios como somos, nos esté advirtiendo, cuidado, que no brote entre ustedes ninguna raíz de amargura. Porque muchos se van a ser contaminados en esto. Es posible, como le dije, que el autor esté hablando de este tipo de amargura, pero también es posible que el autor esté hablando a fin de cuentas, de la amargura que produce el pecado en medio nuestro oculto. Porque ahora puedo hablar del profano, no, ¿cómo que le dice a Esaú? Me olvidé. Acá, que no hay ninguna persona inmoral ni profana. Posiblemente que también está usando cuando el pecado oculto está dentro, en medio nuestro, y no es sacado a la luz. Lo que trae siempre, como dice en Deuteronomio 29, creo que es ajenjo y hiel. A fin de cuentas, algo amargo. Y destruye. Posiblemente esté también hablando entonces de los pecados ocultos que a veces están y que no son confesados. Y saben, y esto es así, somos una comunidad. Somos más que eso, somos un cuerpo. Y si hay una parte del cuerpo que está enferma, sí o sí, tarde o temprano terminará afectando el resto de los órganos del cuerpo. Va a terminar haciendo daño, de alguna forma u otra. Y no estamos hablando de que, ok, entonces el pecador mejor que se vaya a la iglesia. No, el pecador confiese. Y la iglesia va a luchar para que se restaure, punto. Y orar y trabajar y ponerse al lado del pecador que confiesa su pecado. Pero el problema es cuando el pecado es oculto. Y hacemos como que no pasa nada. Y el autor de los Hebreos posiblemente nos está advirtiendo también en este aspecto. Cuidado. Cuidado con esto, porque va a traer amargura. Y no solamente a la persona que peca, sino también a toda su familia. Y también a la iglesia. Porque no vivimos a sola, independientemente, sino que estamos en comunión unos con otros. Ahora, el autor nos advierte, miren por otros, ¿no? Miren que no haya raíz de amargura. Esto tampoco no nos podemos ir al extremo de ponernos como policía de justicia acá. Entonces, ahora el pastor me dijo que tengo que mirar por todo. Entonces empiezo a mirar. Ahí está. Ese. No, vamos a corregir. No. Miren significa preocúpense. Atiendan a otro. Acérquense a aquel que está mal. Se está hablando de eso. Ayuden a aquel que está. Eso se parte de la comunidad. Pero bueno, dice, no vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice, no, la gracia de Cristo. ¿Cierto? ¿Leímos recién o no? Ok. Por supuesto que es por gracia que somos salvos. Amén. Solo por gracia. Constantemente el énfasis del Nuevo Testamento recae sobre esto. La aceptación en la familia de Dios, la justificación de los pecados, la regeneración por obra del Espíritu. Todo es por gracia. Ni vos ni yo merecemos nada ni hacemos nada para esta realidad. Desde el día de la conversión, el creyente ya es objeto de la gracia de Dios y aún antes. Pero como Pablo dice en los Corintios, es posible haber recibido la gracia en vano. Cuiden que no sea que alguno reciba la gracia de Dios en vano. Es decir, uno puede haber conocido las formas exteriores de la gracia,
y haberse identificado con el pueblo de la gracia, sin que esta gracia sea una realidad verdaderamente. Y de esto está hablando el autor de los Hebreos. Guarda. Puede haber escuchado la palabra. Puede haber como que en algún aspecto de la fe creído lo que la palabra dice. El Evangelio. Pero no has entregado y confiado tu vida completamente en él. Y posiblemente empezaste a caminar más o menos, te ubicaste más o menos en lo que significa ser evangélico y ser un hijo de Dios, pero no hay una obra profunda en tu vida. Y cuando vienen los problemas o las tentaciones o el proceso de Dios que quieras en tu vida, entonces empieza a retirarse uno y empieza a alejarse. Y mi querido, esto lo vemos muchas veces dentro de la iglesia. Y qué triste es cuando esto pasa constantemente en nuestra propia vida. Escuchamos la palabra una vez, 2 veces, 3 veces y estamos allí. Y dice el pasaje que leímos, tengan cuidado con eso. Miren lo que dice, leo varios versículos de Hebreos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, lo que leímos recién. Hebreos 2:1 dice, es necesario que con mucha diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 3:12, mirad hermanos que no haya en ninguno de nosotros corazón malo y incredulidad para apartarse del Dios vivo. 4:1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Constantemente el autor de Hebreos nos está advirtiendo, cuidado, toma en serio la obra de Dios en tu vida. Trabajar y luchar para tu crecimiento, para tu santificación, confía en el Señor que va a hacer, no te conformes a seguir siempre igual. No tomes como normal no crecer en Cristo. No podés hacer que seguir a Cristo, pero vos sabés que hay pecados que Dios te dice que deje o situaciones en tu vida que querés que cambien y no obedeces. Porque podés estar engañándote, pensando que sos uno de los escogidos, pero a fin de cuentas simplemente sos un simpatizante. Que si Él viniese hoy a buscar a su pueblo, no irías con Él. Y si Él te llamase a la eternidad, no entrarías en su reino. Lo que el autor de Hebreos está diciendo, cuidado con eso. De verdad, trabajá en tu salvación con temor y temblor, entendiendo que Él es el que hace la obra, es por su gracia y su misericordia. Toma en serio. Porque como decís, si no toma en serio esto, al Hijo de Dios, a su sacrificio en la cruz, ¿ya qué te queda? ¿Qué queda para tu salvación? Decime. ¿Qué esperanza te queda? Y una horrible expectación de juicio. Tener mucho cuidado. Pero voy a terminar esto simplemente. Y dice el versículo 16, que no haya ninguna persona inmoral ni profana, dando un ejemplo de lo que dijo anteriormente, como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. ¿Todos conocen la historia de Esaú? No todos, ¿sí? ¿Sí? Esaú era el hermano ¿de quién? De Jacob. Hijo de... ¿Cómo están? De Isaac. No sé quién dijo ahí, pero bien. Hijo de Isaac. Y los dos tenían, Isaac era viejo, ya no veía, y Isaac iba a bendecir a sus hijos conforme a lo que sería a futuro. Y hay unos años antes, siempre correspondía, siempre, aunque la promesa de Dios estaba sobre Jacob, pero bueno, no importa, no voy a entrar en eso, pero correspondía siempre el primogénito las bendiciones principales, ¿cierto? Aún la herencia, ¿verdad? ¿Y quién era el primogénito? Pues Esaú, ¿no? Sí, Esaú. Entonces un día Esaú se fue a cazar y volvió muy cansado y con mucha hambre. Y Jacob, que era flor de vivo, también
ese otro tema, no actuó muy bien, no importa, pero le dice, Jacob no, era medio tranqui, medio así, le gustaba estar en la casa, cocinar, yo qué sé, ¿viste? Era de ese tipo. Y entonces viene y Jacob había cocinado un guiso. Me imagino que debe haber sido impresionante el olor del guiso ese, porque de verdad. Y entonces cuando Esaú viene y dice, mira, me estoy muriendo de hambre, dame tu guiso. Y Jacob, como buen judío diría alguien, pero no. Jacob como dijo, mira, yo te vendo el guiso, te doy el guiso si vos me vendés tu primogenitura. Tu primogenitura por el guiso. Y miren la forma de pensar de Esaú. Yo me iba a morir si no como. No iba a morir. Así que, ¿qué me sirve la primogenitura? Tomá y dame el plato de guiso. Pasaron años de eso. Y eso literalmente sucedió. El que recibió, por otro tema, la bendición de Dios como primogénito fue Jacob. Y no Esaú. Y dice la Biblia que aun cuando Esaú se dio cuenta de esto, procuró aún con lágrimas que por favor Isaac le bendiga. Pero no hubo caso. Lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo, conectando todo lo que hemos dicho esta noche, a fin de cuentas, no sean como Esaú. ¿Saben? Esaú, interesante, dice un profano, inmoral, no le llama a Esaú en realidad. Inmoral está hablando de gente general inmoral, pero está hablando, Esaú no es un profano. Profano es alguien que vive para este mundo. No es alguien malo. Piensen, Esaú amaba a su papá. Esaú, a pesar de lo que Jacob le hizo, le perdonó a Jacob. Esaú era un hombre, amaba a su mamá, proveía a la familia. Cuando el papá se puso triste porque él buscó una mujer que no correspondía, que no querían, él les hizo caso. Esaú no era un mal hombre, pero vivía para él y para este mundo, en lugar de vivir para Dios y sus promesas. Despreció la promesa de Dios que era en su abuelo, en su padre. Él la despreció. Las bendiciones no le importó, porque vivía en este mundo. A él le importaba este mundo. Le importó el plato de lenteja de este mundo. A él le importaba esto. Pero no era un hombre malo, ¿saben? Esta es una advertencia para todos nosotros también. Porque a veces dentro de la iglesia hay personas que no son malas y que tratan más o menos de no irse lejos, pero que viven con su corazón en esta tierra, que les interesan más las cosas de este mundo que las bendiciones del mundo venidero, que quieren para ellos más las cosas de esta tierra que al Dios del universo. Y que cuando muchas veces se presentan en oportunidades donde debe escoger, escogen un plato de lenteja, escogen una tentación, escogen una mala decisión, escogen desobedecer a Dios por un momento de placer, un momento de gozo pasajero, en lugar de escoger las riquezas eternas. Y así viven su vida, creyendo que son lo que no son. El autor de los Hebreos nos dice, cuidado, no sean como Esaú. Busquen la paz y la santidad. Busquen las bendiciones eternas. Busquen hacer tesoros en los cielos. Hasta el último día de su vida, vivan para su Dios. Sueñen para su Dios. Gasten su tiempo, su vida, su dinero en las cosas que nadie puede robar. Y dejen de vivir para las cosas de este mundo. Porque tengan cuidado,
puede pasar que algunos, creyendo ser verdaderos hijos de Dios, en realidad nunca lo han conocido. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Mi querido, mi querida, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que más ama tu corazón? ¿Qué es lo que más anhela tu vida? Eso es lo que el autor nos interpela, pero también nos advierte. Amén. Fue que quedaron en silencio. Señor,